Hola, muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes con nosotros el día de hoy y los que nos están siguiendo desde Facebook. Es un gusto tenerlos aquí para celebrar y recordar en conmemoración de la lucha de muchas mujeres para poder tener los derechos que gozamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos a esta mesa de conversación denominada ¿Cómo se ve la proyección de la mujer en la ciencia?, conformada por la comunidad del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo del IDE, con estudiantes del posgrado en Ciencias Educativas. El objetivo de esta actividad es tener una conversación con ustedes construida por diversas reflexiones, aportes que vamos a ir dando en base a unos cuestionamientos que van a ser planteados. Cabe decir que no es una conversación bilateral. Quiere decir que si ustedes quieren aportar algo o quieren decir algo para conformar y enriquecer esta charla, adelante. La dinámica es la siguiente. Se va a proyectar una pregunta y posteriormente mis compañeras las presento. Tenemos a mi compañera Brianda, que se encuentra aquí, y Sara Aguirre Ortiz. Se va a realizar una pregunta y en base a los puntos de vista o a sus propias reflexiones se va a contestar. Posteriormente se va a dar espacio para que cualquiera de ustedes pueda tomar la palabra, pueda contar una experiencia, una reflexión en torno a lo que se está preguntando. Les invitamos a cada uno de ustedes a abrir sus cámaras con la finalidad de que este conversatorio tome una estructura de una mesa de reflexión. Entonces, les invito a que los que gusten abran sus cámaras y pues sin más preámbulos, agradecer al Instituto de Desarrollo de Evaluación y Desarrollo Educativo y a los coordinadores, al director y soporte técnico por permitirnos abrir un espacio y poder llevar a cabo esta actividad. Comenzamos. La primera pregunta surge de esta problemática. ¿Por qué se dice históricamente que el rol de la mujer en la ciencia fue invisible? ¿Por qué se ha dicho esto? ¿Qué se sabe sobre esto? Le doy la palabra a mis compañeras para que puedan responder en base a sus propias reflexiones. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera pues primeramente reiterar el agradecimiento al IDE por este espacio que se nos abre a las y los estudiantes de la maestría y el doctorado. Y bueno, me gustaría iniciar el diálogo en torno a esta pregunta, la vuelvo a repetir: ¿por qué se dice que históricamente el rol de la mujer en la ciencia fue invisible? Pues me gustaría iniciarlo con una cita del periódico El País, y esta cita dice así: han estado siempre en todas las ciencias y a todos los niveles, pero no las vemos. La historia se ha encargado de esconderlas. Han vivido y todavía viven a la sombra de sus colegas, relegadas por las élites intelectuales de cada época. Es el momento de que ocupen su lugar en esa historia. Y bueno, a mí esta reflexión me invitó a leer sobre estas mujeres, y fue así como yo llegué a un texto que narra el caso de Rosalind Franklin, esta científica británica que descubrió la estructura molecular del ADN. Ella la fotografió mediante el proceso de difracción de rayos X, y fue a ella a quien su colega Wilkins le robó sus hallazgos. Él le quitó la fotografía sin que ella supiera y se la enseñó a Watson y Crick, otros dos científicos que también trabajaban en el mismo campo. Y creo que lo más indignante no fue este robo, sino que estos dos últimos investigadores hicieron pasar por propia esta fotografía y basaron sus trabajos en ella. Y al publicar sus trabajos no le otorgaron absolutamente ningún crédito a Rosalind, inclusive después de que ellos ganaran el Premio Nobel de Medicina. Y pues, como este caso, muchos otros, ¿no? Y posiblemente es muchos más que aún desconocemos, donde el trabajo y la inteligencia de muchas mujeres fue minimizado y finalmente pues no obtuvieron el crédito que ellas merecían. Me gustaría ahora cederle la palabra a mi compañera Brianda.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de Facebook, también a la comunidad, y pues quiero agradecer al instituto por este espacio que nos brindan como estudiante. Bueno, haciendo referencia a la pregunta de por qué se dice que históricamente el rol de la mujer en la ciencia fue invisible, yo me puse a cuestionar, ¿no? Esta parte de revisar estos antecedentes, ¿no? Porque considero que desde mi punto de vista, no considero que sea el único, sin embargo, creo que la exclusión se ha visto de manera histórica a las mujeres y creo que también se le ha visto como esta parte de la mujer de un ser dependiente de los hombres, o sea, y lo podemos ver cómo se predeterminaban estos roles que habían en la sociedad, ¿no? Porque existían como estas escuelas que era como para la clase de las señoritas, ¿no? Donde se le involucraban esas actividades relacionadas con las labores domésticas, ¿no? Como la cocina, puede ser como la costura, etcétera, y algunas disciplinas que eran atribuidas a esta cuestión de lo femenino, ¿no? Como la música o el dibujo. Esta parte que menciona mi compañera Sara se me hace muy interesante, ¿no? El cómo se le robó los créditos a esta científica y creo que no es la única porque leyendo pues, la literatura especializada y algunos artículos, encontré un efecto que fue acuñado en 1993 por la científica Rossiter. Ella menciona que hay un efecto que se llama efecto Matilda en la ciencia. Es algo que la verdad yo desconocía y se me hizo como muy interesante y se los quiero compartir. Este tipo de efecto dice que invisibiliza a las mujeres en la ciencia y es un prejuicio sistemático que busca invisibilizarlas, no darle el crédito. Ella trabajó mucho esto, lo que es recopilar información y se dio cuenta que no era la única, o sea, había muchísimas mujeres que no se les había dado esta atribución sobre los trabajos que había hecho, ¿no? Entonces, ella menciona que encuentra un patrón sobre esta parte de la invisibilización y se llama efecto Matilda porque la investigadora de Matilda Joslyn Gay, fue una sufragista y abolista de los fines del siglo XIX en Estados Unidos y ella en un ensayo que elaboró menciona que ella había sido víctima de esta invisibilidad, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ver cómo se le ha atribuido esta parte de invisibilizar a la mujer en este ámbito de la ciencia. Sería todo por mi parte. No sé si alguien guste comentar a lo mejor en Facebook o abrir su micrófono, no sé. Les invitamos a si alguien de ustedes quiere realizar algún aporte o alguna participación, ya sea como contar un caso cercano o lejano que hayan conocido o desde su punto de vista porque sienten que el rol de la mujer se ha minimizado o si ustedes mismos han vivido alguna experiencia así. Bueno, continuando a ello, pues yo les cuento que de manera cercana yo tengo una maestra a la cual aprecio mucho. Y sí, ella sufrió ese tipo de desvalorización, donde a ella la hicieron menos simplemente por el hecho de haber sido mujer. Contribuyó a un trabajo muy importante, pero no se le dio el crédito que se le debería de haber dado. Entonces, son cosas que aún surgen y aún prevalecen en estos tiempos, y es para lo cual estamos para discutir y comprender y conocer por qué se hace todo este tipo de movimientos nosotras como mujeres en la actualidad. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta que dice de esta manera. ¿Qué estereotipos de género prevalecen aún en el rol que tiene la mujer en la ciencia? Hablando del rol, imagínense y pónganse a pensar. Personalmente, en mi caso, es como categorizar. Yo que estudié mi licenciatura de origen es actividad física y deporte. Hubo personas que me dijeron, no, ¿por qué estudias eso? Eso es de hombres, eso no lo puedes estudiar tú. Antes solo los hombres estudiaban eso. Es el reconocer cómo ciertas carreras son para mujeres y otras son para hombres. ¿Pero por qué? Le doy la palabra a mis compañeras. La pregunta es, ¿qué estereotipos de género prevalecen aún en el rol que tiene la mujer en la ciencia? Bueno, entendiéndose estereotipo como estas reglas asociadas a un rol, ¿no? En una función que hemos escuchado, ¿no? Estas responsabilidades que se le dan tanto al hombre como a la mujer, como esta parte, un ejemplo sería como
que las mujeres se le atribuye más la responsabilidad de los hijos o que solamente tienen ciertas cualidades como cuestiones femeninas, etcétera, entendiéndose como eso estereotipo. Yo lo considero como esta parte, encontré uno que me llamó mucho la atención y que yo no lo había considerado como un estereotipo, es el ser una mujer joven en la ciencia. Estaba leyendo en una revista de ciencia y desarrollo del CONACYT una entrevista que se le hizo a una doctora, la doctora Medina. En esta entrevista se relataba cómo su experiencia de cómo era ser mujer joven en la ciencia, y ella mencionaba que había estudiado en la Universidad de Manchester un doctorado, y este doctorado era sobre bioética y jurisprudencia médica. Y ella cuenta que cuando terminó su doctorado, pues decide regresar al país, a México, para concursar para una plaza para la investigación. Entonces ella dice que pasó todos los exámenes, etcétera, etcétera. La contrataron en la universidad y cuando llega a la universidad fue víctima de bullying porque mencionaba que sus compañeros hombres le decían como, es que tu carrera no existe en México, solo vienes a jugar o solo vienes a hacer, como a pasar el rato. Entonces, pues, creo que es una de las cosas que ella comenta, que no la tomaban como en serio. Y aparte, ella consideraba que con sus compañeras, o sea, con sus compañeras mujeres, ella no le gustaba con sus compañeros que le asumieran este cargo de doctora, ¿no? O sea, que le dijeran, doctora Medina, sino que, pues háblenme por mi nombre. Y ella mencionaba que eso era víctima con sus compañeros para como no tomarla en serio por este grado. Ella comentaba que o sea, una cosa, voy a citar lo que dice de manera textualmente, que me llamó mucho la atención, que menciona que el ser joven nunca ha sido una fortaleza. Y pues realmente me quedo pensando como el ser joven, o sea, porque no tenía 30 años solamente y ya tenía su doctorado, y como el ser joven, pues ella no lo consideraba fortaleza, al contrario, ella le restaba como esta parte porque se sentía víctima, ¿no? Y pues cómo esos prejuicios aún siguen prevaleciendo pues en el ámbito de la ciencia. No sé qué, si mi compañera quiere comentar. Sí, es muy interesante cómo siguen prevaleciendo estos estereotipos, ¿no? A pesar de que se habla de un avance. Y creo que aquí considero muy importante hacer hincapié de nuevo en que el género es una construcción social, ¿no? Entonces, en consecuencia, estos roles de género que nos indican, o más bien nos limitan sobre lo que debe o no debe hacer una mujer, pues no son más que el resultado de imposiciones de un sistema que es dominado por hombres. Entonces, considero yo que para comprender por qué es tan difícil romper estos estereotipos, pues también es necesario partir de cómo fueron impuestos, cómo se construyeron estos estereotipos siglos atrás. Y un ejemplo de cómo se da esta exclusión y que a mí me impacta mucho, lo leí de una escritora, Estela Serret, y ella menciona, bueno, ella hace un recorrido histórico sobre el rol de la mujer en la sociedad y ella nos ubica en el siglo XVII en la Europa occidental, cuando surge la corriente filosófica del racionalismo y todos estos postulados que señalaban que el hombre era racional, libre, autónomo, con la capacidad de decidir sobre su propia vida, pues contradictoriamente no aplicaban a la mujer. Solamente se hablaba de que el hombre tenía la libertad de decidir sobre su propia vida y que la mujer no podía pensar por sí misma. Entonces debía vivir, por lo tanto, subordinada al hombre. Y pues esta idea de Aristóteles, ¿no? Él mencionaba que el intelecto de una mujer era igual al de los infantes, pues prevaleció y se reprodujo a lo largo de los siglos. Entonces, estos roles impuestos que señalan que la mujer tiene que ser obediente, cariñosa, sumisa, que es superficial, o que debe ser un complemento del hombre, pues no son más que discursos que al final minimizan, discriminan y violentan a las mujeres en cualquier ámbito, no únicamente el científico, sino en todos, ¿no? Aunque en el científico a lo mejor se nota un poco más porque pues ha sido históricamente dominado por los hombres.
También creo que me gustaría agregar que estos roles de género no únicamente pues dañan a las mujeres, sino que también estos estereotipos terminan afectando también a los hombres, ¿no? Ponen sobre ellos esta presión a ser fuertes, tenaces, a ser individuos que no pueden mostrar sus sentimientos, que no se pueden mostrar vulnerables. Entonces, finalmente, esos estereotipos que seguimos reproduciendo terminan dañando a todas las personas. Y bueno, me gustaría que también alguien pudiera participar o comentar al respecto. Bueno, si no hay participaciones, les quiero contar una experiencia también personal de este tipo de cómo se estereotipa que debes de hacer esto porque eres mujer o que debes de hacer cierta cosa porque eres varón. En el caso también los hombres lo sufren porque he conocido personas, por ejemplo, yo me desarrollé en el ámbito del ballet clásico. Había niños jóvenes que querían estudiar ballet, pero había quienes les hacían burla o quienes les decían que era una actividad simplemente para mujeres, cuando simplemente no, o sea, no debe ser algo catalogado como que solo para mujeres, ambas personas lo pueden llegar a hacer. Y por esa causa hubo mucha discusión entre familias, hubo muchos problemas. Antes estaba un poquito más oculto, no había tanta libertad de expresión o la sociedad te juzgaba o te criticaba por el simple hecho de tomar una decisión de ese tipo. Y pues es algo que se agradece también hoy en día a las personas que han estado luchando para poder hacer valer estos derechos y también a la misma sociedad que comprende y entiende que ya no se debe de ver como a cierta carrera, cierto estudio, cierta actividad exclusivamente para mujeres y el otro exclusivamente para hombres. Adelante, Brianda. Otra cosa que quiero señalar es una declaración que dio una persona que ganó el Premio Nobel de Medicina, que fue Tim Hope, y él mencionaba, como citaba textualmente, que el problema con las mujeres es que se enamoraban de él y que luego él se enamoraba de ellas y que cuando él las criticaba, las mujeres lloraban. Entonces fue algo muy comentado, fue algo muy polémico, pero esto me remite a cómo este tipo de estereotipos pues han permeado en todos los ámbitos y pues en el ámbito de la ciencia, ¿no? Creo que actualmente conocemos historias de agresiones y violencias de la mujer, o sea, en esta área también en los laboratorios o en donde trabajamos, no solamente como de esta parte de estudiantes, sino que también de trabajadores, con los mismos asesores o los colegas. Entonces creo que esta parte me llama mucho la atención. Algo que también quiero comentar es como el rol o el estereotipo que también se le da a la mujer en las ciencias humanas, ¿no? He estado como escuchando mucho esta parte de que en nuestro caso que estamos estudiando un posgrado, que estamos en esta parte del área de las ciencias sociales y humanidades, que a veces se nos cataloga como que no es ciencia. Entonces, creo que también ese es un estereotipo que polariza, ¿no? Porque entonces nada más la ciencia o se remite al área de las ciencias naturales o que nos dicen, bueno, lo que tú estás estudiando es más cuestión femenina. Entonces yo considero que pues la mujer puede desempeñar cualquier rol que ellas deseen sin sentirse señaladas o juzgadas en cualquier ámbito. No solamente es como, pues lo estás estudiando porque más mujeres hay en humanidades, sino que creo que pues hay muchas mujeres destacadas en este ámbito, investigadoras importantes y que han hecho cosas importantes en nosotros en esta parte de la educación. No sé qué opine Sara sobre esta cuestión. Sí, ¿no? Relacionado a lo que tú comentas, Brianda, hubo de hecho un dato que a mí me llamó mucho la atención y era que pues el 52% de las personas que están en posgrado son mujeres. Entonces es un alto porcentaje y la mayoría de ellas están precisamente en ciencias sociales. Sin embargo, creo que también es una cara de dos monedas y, por ejemplo, de acuerdo con Silvia Giorguli, ella es la presidenta del Colmex, ella mencionaba que a pesar de esta alta presencia de las mujeres en el posgrado, pues finalmente
las mujeres también suelen postularse menos a cargos directivos comparados con los hombres, ¿no? Y quizás ya esto es una conjetura, tenga que ver con esta doble labor de las mujeres, ¿no? De ser amas de casa, pero también mujeres trabajadoras y la dificultad de llevar a cabo ambas, o esta idea errónea, ¿no? De que no se pueden combinar ambas cuando claro que lo es, ¿no? Muchas gracias, chicas. ¿Alguno de ustedes, si quiere aportar algo, puede abrir su micrófono, levantar su mano o dejar alguna pregunta o reflexión en el chat? Y con gusto va a ser expuesta. Sí, tenemos Okay. tenemos un comentario de Andrea Romero en el Facebook y dice lo siguiente: ha sido una lucha reflexiva, pero los cambios no se van a dar de un día para otro. Es una lucha en contra de las herencias culturales arraigadísimas. Solo a través de este tipo de reflexiones podemos transitar o continuar hacia el cambio, que forzosamente es paulatino. Es importante que sigamos levantando la voz porque la raíz del problema no sale a la primera. Totalmente de acuerdo. Así es parte de este tipo de actividades, este tipo de mesas de conversaciones y discusión. De una u otra manera informan y hacen ver a las demás personas cosas o aspectos que contribuyen y fortalecen a este tipo de movimientos que han venido haciendo mujeres desde tiempos inmemorables. Pues te agradecemos mucho por el comentario, muy enriquecedor. También tenemos otro comentario aquí de parte de nuestro compañero Juvenal, lo cual dice: escribió una reflexión, se las voy a comentar. Ahora bien, si la ciencia se ha desarrollado desde el pensamiento occidental, pareciera comprensible y normal relegar a la mujer a un plano secundario. Al fin, solo será un recipiente donde se desarrollen las ideas creativas de los hombres. Afortunadamente, ese orden riguroso de alternativa excluyente se ha ido diluyendo. Y aunque el pensamiento actual es más incluyente, es difícil dejar esa forma de intelección y aceptar que tanto hombres como mujeres llevamos en el interior las características masculinas y femeninas y que además tenemos la posibilidad, derecho y oportunidades de desarrollarlas y expresarlas. Aunque en muchos ámbitos de la vida diaria siga prevaleciendo esta práctica heredada o acostumbrada de discriminación. Muy interesante la reflexión de nuestro compañero Juvenal, y pues también agradecer a los chicos que están mandando sus reflexiones, sus pensamientos. Con toda confianza podemos expresarlo en este momento. ¿Ya no hay más comentarios? ¿Quieren decir algo, Sí, compañera? Ok. Sí, tenemos un comentario más Adelante. del director del instituto, es el doctor José Alfonso Jiménez, y dice: chicas, es un orgullo escucharlas. La valentía de posicionarse en esta actividad como un ejemplo de la participación activa como mujeres científicas es una actividad sin precedente en nuestras dinámicas. Felicidades por abonar a un mundo más equitativo. Muchas gracias, doctor, y esperamos que se recupere pronto y tenerlo aquí. Y es un orgullo también para nosotros que poder ser parte de esto. Y que gracias porque se nos han abierto las puertas y este espacio para poder crear estos diálogos, estas reflexiones para también contribuir a la equidad y a la igualdad. ¿Quieren decir algo más, compañeras? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Pues sería todo. Pues muchas gracias a las personas que nos están siguiendo en Facebook, al director que nos dio este espacio, igual a la subdirectora, a todas las personas que conforman el IDE, a nuestros compañeros que también nos han estado apoyando y a toda la gente. Entonces, yo creo que podemos seguir con la siguiente pregunta, ¿no? Ok, muy bien, gracias, Brianda. Vamos a continuar con la pregunta número 3. ¿Qué avances se han realizado para el reconocimiento de la contribución de las mujeres en la ciencia? ¿Qué se ha logrado hasta el día de hoy para reconocer actualmente a las mujeres que han contribuido a nuestra ciencia o a la ciencia? ¿Qué movimientos, qué ha surgido, qué ha pasado para que podamos tener esa libertad o alcanzar todavía, porque aún falta por lograr muchas cosas? Pero ¿qué es lo que ya se ha hecho? Adelante, chicas.
Bueno, creo que es importante reconocer que fueron siglos de lucha, ¿no? Los que finalmente lograron que las mujeres gozaran del derecho de estudiar cualquier carrera, de publicar y de aspirar a los mismos puestos de trabajo que los hombres, ¿no? Y otros avances que quizás también podremos observar son los esfuerzos de distintas organizaciones internacionales por fomentar esta inclusión. Un ejemplo es la ONU, quien en el año 2015 declaró el día 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, que se haya declarado este día implica muchas cosas detrás y una importante ideología por fomentar esta inclusión, ¿no? Y pues en el caso mexicano creo que también podemos encontrar estos esfuerzos y un ejemplo de un proyecto que creo que ejemplifica perfectamente esto es el proyecto Niñas Conciencia. Este proyecto está encabezado por Daniela Ibarra, una estudiante de ingeniería en biotecnología, y este proyecto precisamente busca fomentar el estudio de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y en todas las estudiantes. Lo que este proyecto hace es llevar ferias de ciencia a las escuelas donde las niñas realizan diversos experimentos con la orientación de otras científicas. Entonces, si bien hacemos una búsqueda donde podemos encontrar otros proyectos similares, también creo que es importante reflexionar sobre lo que nos falta por hacer, ¿no? Que creo que también la brecha es grande. De acuerdo con datos de la UNESCO, el 70% de los investigadores en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues son hombres. Entonces, otro dato también que es preocupante es que se estima que las niñas y las mujeres hoy en día tienen 4 veces menos posibilidades que los hombres de adquirir competencias digitales. Entonces son como datos que son preocupantes y que es importante reflexionar en torno a ellos, ¿no? Y otra cosa que también considero que nos falta avanzar es esta crítica, ya lo he mencionado, hacia las mujeres, ¿no? Que priorizan a lo mejor su carrera profesional por encima de las labores de crianza. Entonces, sí. ¿Qué opinas tú, Brianda? Hola, sí, yo también miré estos datos que proporciona la UNESCO y me parece como muy, como esta brecha, ¿no? Que existe, que más del 70% de investigadores en el ámbito de esta parte de las ciencias, pues son hombres, ¿no? Todavía sigue prevaleciendo esta parte de la mayor parte de los hombres, ¿no? Entonces, UNESCO lanzó también un programa pionero junto a una fundación de cosméticos que, o sea, busca reconocer esta parte de las mujeres diversas en el área de la química, de la biología, etcétera, y que trata como que de prevalecer esta igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, sí ha habido como estos avances de manera internacional y lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido como un programa pues para atender a la mujer en este aspecto de la igualdad de género. Sin embargo, hace días estaba leyendo un artículo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El autor Rivera García es reciente, es del 2021, acaba de salir, y él menciona que en esta parte de la academia y la ciencia parten pues de un sistema hegemónico, ¿no? Donde todavía se puede invisibilizar a las mujeres en la ciencia y que también, o sea, en estos espacios aún existen estas perspectivas machistas para las investigadoras, ¿no? O sea, lo que mencionabas, ¿no? Que hace las mujeres cumplen dobles o hasta triples funciones para poder investigar, ¿no? O sea, que tienen una carga excesiva y se les dificulta, ¿no? También. Y por otra parte, encontré unos datos muy interesantes del Instituto Nacional de las Mujeres del 2018 y menciona que en México solo el 35.8% de las mujeres pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces creo que es un dato que también hay que tener en cuenta y también pues lo secciona por datos, ¿no? En nivel candidatura, solo los 42% son mujeres, en nivel 1 el 37.7, nivel 2 29.9, pero ya en el nivel más alto, el nivel 3,
aquí se ve como que esta parte de la brecha, ¿no? Las mujeres son el 21.2% y los hombres el 78.8%. Entonces quiere decir que a las mujeres también se les está, aparte de todo lo que tienen que hacer, se les dificulta, ¿no? Por este tipo de cargas que tienen laborales, ¿no? Sí, así es. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se critica a unas mujeres que prefieren seguir trabajando en vez de cumplir con labores del hogar? Y aunque hoy en día ya es un poquito más igualitario, sigue surgiendo esa problemática. Si alguno de ustedes quiere contar alguna experiencia, adelante. No tenemos ningún mensaje en el chat. Ok, tenemos dos preguntas aquí en el chat de Zoom de Juan Páez. Dice, muchas felicidades a las tres por la iniciativa. Tengo una pregunta desde la educación básica. ¿Cómo podría promoverse una perspectiva más equitativa de género? ¿Quién contesta? ¿Contesto yo y luego quién? ¿Sara? Sigue tú, Ok. Brianda, adelante. Pues está muy interesante esta pregunta. Creo que la siguiente pregunta que teníamos más o menos se relaciona con lo que comenta el doctor Juan. Creo que esta parte de la educación básica yo creo que tiene que ver con las políticas, ¿no? Con estas políticas públicas y la derivación de las políticas educativas. Creo que hemos visto que se debe de meter como, o sea, y en las conferencias y en la literatura como esta parte de la política, yo creo que una política transversal, ¿no? O sea, no solamente porque sí he escuchado de que hay que implementar una materia de perspectiva de género, pero desde mi punto de vista, creo que no va a servir nada la materia si se queda como algo aislado, ¿no? Creo que empezar desde esa parte a promoverlo como desde de la política y igual como que se implementen ese tipo de programas, ¿no? Bueno, es mi opinión, no sé si quiera contestar mi compañera Sara. Sí, bueno, creo que es una pregunta sumamente compleja, ¿no? Y ojalá pudiera tener yo la respuesta, pero lo que ahorita recuerdo es algo que me quedó muy, muy grabado, que el día de ayer justamente la especialista, la doctora Chaparro, mencionaba al respecto, y ella decía que era necesario que existieran políticas transversales, ¿no? No únicamente lo que tú mencionas, Brianda, una materia extra o que se le dedicara cierto espacio para hablar de ello, sino que se tenía que ver en la cotidianidad eh, eh, la perspectiva de género, ¿no? Era sumamente importante y en la educación básica y creo que también durante la educación media superior y superior también. Entonces, sí, creo que es un reto y algo que necesita todavía discutirse aún más y siempre a lo mejor volteando hacia aquellas investigadoras que están realizando trabajo al respecto, aquellas investigadoras que están buscando cómo llegar a esas soluciones, ¿no? Esas estrategias que son necesarias para avanzar de manera más rápida en este proceso. Muchas gracias, compañeras. También tenemos aquí una reflexión de nuestro compañero Ricardo. Dice, además de felicitarlas, comentar la relevancia de visibilizar a aquellas mujeres que son doblemente vulneradas. Me refiero a quienes pertenecen o viven en comunidades indígenas o sobreviven en niveles extremos de pobreza o con algún tipo de discapacidad, que representan desde mi perspectiva un sector de doble marginación de género y de vida. Sí, tristemente ese tipo de sectores sufren más hasta actualmente, hoy en día, ese tipo de discriminación. Lo vemos, por ejemplo, en pueblos indígenas, donde aún incluso hay padres que todavía están casando a sus hijas por cambio de ciertas cosas, y tristemente sucede en la actualidad. Compañeras, ¿quieren decir algo de esta reflexión? Sí, lo que comenta, gracias Ricardo, nuestro compañero, lo que comenta creo que es muy interesante porque el 5 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado y menciona como un apartado donde que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sido como violentadas o víctimas
por solo hecho de ser mujer en diversos sectores, no solamente como en la academia en la calle, o sea, hemos sido víctimas, entonces yo me pongo a pensar, bueno, pues nosotros pues tenemos como este acceso, de estudiar un posgrado, ¿no? Entonces, pero estas personas que no, que a lo mejor no pueden ni siquiera acceder a la educación básica, ¿no? Entonces, creo que también es importante, que es como lo menciona mi compañera Sara, es como un tema muy complejo, pero también siento que esta parte de cómo acceder, que esas niñas puedan acceder a la ciencia si ni siquiera se les garantiza esta seguridad ni en su casa, ni en la escuela, etcétera, porque pues las estadísticas en México dicen, o sea, hay programas y se han emitido comunicados que las mujeres cada vez, pues hay más violencia, ¿no? Hacia la mujer. Entonces, sí considero que también este sector, ¿no? Entonces, eh, no sé qué quiera comentar mi compañera o... Tenemos más participaciones en el Facebook, si ustedes me permiten. Y dice lo siguiente, Shami Shan dice, ustedes más allá del ejercicio investigativo que están realizando en el marco del IDE, ¿qué acciones concretas son las que realizan o procuran para contribuir al reconocimiento de la mujer en su espacio académico? Bueno, ¿qué intentamos, no? También otra pregunta muy compleja que creo que todos deberíamos de preguntarnos en algún momento es qué estamos haciendo, ¿no? Y que va enlazado con esta última pregunta que teníamos nosotros, ¿no? De qué podemos hacer para contribuir a una equidad, a una mayor equidad de género. Y al menos desde mi parte creo que lo que yo he hecho es reconocer que la discriminación y la violencia de género es un problema sistémico y el hecho de que en mi entorno inmediato no sea tan visible esta desigualdad, pues no significa para nada que no exista en otros contextos, como ya lo mencionaba mi compañero Ricardo y como ya lo mencionaba mi compañera Brianda, ¿no? No emitir ningún tipo de juicio que quizás yo pudiera hacer hablando desde mi contexto cuando hay mujeres que viven situaciones sumamente complejas en otros lugares. Entonces, yo he escuchado muchas veces como estas frases bueno, es que en mi trabajo las mujeres ya ganan igual que yo, es que ya hay muchas leyes que protegen a las mujeres, ya no veo necesario seguir hablando de estos temas. Y el hecho de que se sigan repitiendo estas percepciones es lo que hace aún más necesario que se sigan discutiendo estos temas, porque en México, pues un país con grandes desigualdades, no todas las niñas y las mujeres pues han tenido la oportunidad de hacer válidos estos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa he hecho yo? Es pues investigar mucho, leer mucho e intentar desaprender esos estereotipos de género con los que yo crecí en mi familia, con los que yo crecí en mi escuela, con los que yo crecí en mi contexto que yo escuché en los medios de comunicación. Entonces, lo que yo he hecho es leer, aprender e intentar en la medida de lo posible esparcir este mensaje, ¿no? Con mucha responsabilidad también, mucha responsabilidad en cuanto a esa conciencia de que no todas las mujeres viven la misma situación que yo. Y pues sí, creo que esas son algunas cosas que podría yo mencionar. Bueno, es una pregunta muy interesante que creo que se complementa con la siguiente pregunta, pero pues la vamos a contestar. Creo que en primer lugar, desde mi punto de vista, esta parte de que lo que mencionaba Sara, ¿no? Como este tipo de, a mí no me ha pasado, o, pues no sucede. Entonces, como empezar a hacer visible ese tipo de cosas, no, bueno,
a ti no te ha pasado, pero a otra gente sí. Entonces no es como hablar desde tu burbuja. Yo así siempre lo concibo como esta burbuja o esta parte de tu privilegio no significa que a las demás mujeres le pasen, ¿no? Entonces creo que tratar de evitar estos juicios de valor que permiten y perpetúan los estereotipos epistémicos, ¿no? Entonces creo que desde ahí sería la primera estrategia, ¿no? O sea, empezar a quitarnos esas, creo que es difícil porque quitarnos esto con lo que crecemos, como este tipo de construcciones o esquemas. Sin embargo, creo que cambiar como ese tipo de chip, ¿no? O sea, como empezar poco a poco, porque no es fácil. Creo que crecemos como en un ambiente, en mi caso, a veces creces con ciertas creencias o ideas que a veces normalizamos este tipo de situaciones o de violencia y que no es normal. Entonces considero que cambiar este tipo de juicios, ¿no? Y también yo otra cosa que practico mucho o trato por lo menos intentarlo con mis compañeras, con todas, ¿no? Con todas las mujeres, pero ahorita que estamos aquí en el posgrado, esta parte de la frase que se llama sororidad, o sea, esta hermandad con las mujeres, ¿no? Como apoyarnos en situaciones donde nos podemos encontrar vulnerables. Creo que es esa parte. También como este tipo de espacios, porque es lo que comentábamos cuando estábamos platicando acerca de este conversatorio, que es como un tema muy polémico. Entonces, creo que a veces nos da miedo como platicarlo, pero creo que es un tema que debe de ser platicado, que no debemos de tener miedo de participar en estos espacios, porque a veces los espacios ahí están y por vergüenza o pena no lo hacemos, o por ser miedo de ser juzgadas. Es que ella dijo esto y está mal lo que ella dijo. Creo que sería esta parte, ¿no? Y igual, o sea, también leer, o sea, documentarnos, no solamente, creo que de mi parte, pues, he tratado de involucrarme más, o sea, en cuestión de la cuestión del feminismo o la cuestión de, sobre todo, estos mitos que surgen, ¿no? Entonces, esa sería una de las estrategias que yo he utilizado. Muchas gracias, compañeras. De igual manera, tenemos una reflexión aquí dada por nuestra compañera Jacqueline Lobato. Ella dice, en mi caso, antes de ingresar a la universidad, tuve que luchar contra las ideologías de mi papá, a quien amo mucho, pero quien en ese momento no me permitía ingresar a la universidad. Yo deseaba estudiar biología y él deseaba que yo estudiara un curso de 6 meses para ser estilista. No sé cortar, con eso les digo todo. O auxiliar de preescolar. El caso es que fue una gran lucha y no me permitió ingresar a la carrera de biología. Terminé haciendo un trato con él para entrar a la universidad, pero en otra área totalmente diferente. Al final me hizo un favor porque sin saberlo encontré algo que me apasiona, pero bueno, sigue siendo triste el proceso. Y pues sí, así es. Para muchas chicas aún elegir incluso qué es lo que quieren estudiar no es posible. Así que vamos, ya no hay ninguna otra participación en Facebook. Se nos está yendo el tiempo para pasar a la siguiente pregunta. No, adelante, por favor. Ok, perfecto, gracias. Vamos a cerrar con esta última pregunta y dice de esta manera, ya estuvimos platicando un poquito acerca de ella, vamos a cerrar y complementarla. ¿Qué podemos hacer para contribuir a una comunidad científica que priorice la equidad de género? Adelante, compañeras. Sí. Creo que ya varias de las cosas que hemos comentado responden esta pregunta, ¿no? ¿Qué agregaría yo? Yo agregaría que, pues, como ya se mencionó, este problema de inequidad y desigualdad, discriminación y violencia hacia la mujer, pues no va a ser resuelto de un día para otro. Sin embargo, creo que desde nuestras trincheras, desde la academia, desde nuestro ámbito laboral, con colaboración y sororidad, como mencionaba también Brianda, podríamos hacer frente a las injusticias y que nosotros somos testigos de ella, ¿no? Entonces, muchas veces creo que a lo mejor nos hacemos cómplices al tomar posturas pasivas cuando ignoramos situaciones injustas en donde vemos que la mujer ha sido violentada. Entonces, creo que eso es algo que cada quien tiene que reflexionar y
y una tarea que todos tenemos que tener, de qué manera estamos aportando para resolver este problema. Y, y pues a lo mejor va a sonar muy repetitivo, ¿no? Pero creo que continuar desaprendiendo esos roles de género que inconscientemente seguimos reproduciendo día a día, ¿no? Es un aprendizaje diario constante en el que todos estamos enfrentando, ¿no? Y algo más, no sé, a mí me inspira mucho leer sobre las teorías feministas, me inspira mucho este paradigma feminista, ¿no? Que se incluye a las ciencias sociales y que pues nos está dando otra manera de ver el mundo, esta crítica de cómo el sistema ha venido diciendo que así deben ser las cosas y cuando volteamos y decimos, bueno, así ha sido, pero derivan todas estas problemáticas, ¿qué se puede hacer? Pues lo repito una vez más, ¿no? Como volver a voltear los ojos hacia esas investigadoras que están trabajando al respecto, y no solo en las ciencias sociales, sino también pues en las ciencias exactas, ¿no? Voltear los ojos hacia ellas y ver qué tienen para decirnos. Creo que eso sería todo por mi parte. Concuerdo con Sara, como no pasar como desapercibido este tipo de situación, como no invisibilizarla o pasarla por alto, o tener esta postura de que, bueno, al final de cuentas también el sí o no, pero también el ser pasivo creo que también es una postura, ¿no? Entonces creo que pues no dejar de pasar por alto y pues como yo lo mencionaba, o sea, también este discurso que existe sobre de que, sí, la mujer ha sido violentada y todo, pero yo también considero como qué está haciendo, ¿no? O sea, qué están haciendo en materia de política si están diciendo, si existe, que queremos la igualdad de género y todo, pero considero que se deben de implementar estas políticas, ¿no? Para evitar como que esta figura pues patriarcal, ¿no? O sea, sigan estableciendo esos estereotipos, este tipo de reglas y pues para participar también en la toma de decisiones, ¿no? Y que estas políticas pues realmente tengan objetivos, metas, líneas de acción con fundamento sólido, ¿no? Que existe realmente un diagnóstico y que sea congruente y coherente con lo que se hace, porque pues igual si lo pueden crear y que exista, pero pues cómo sabemos que realmente se está llevando a la práctica, ¿no? Entonces, creo que también pues se debe cumplir con esta parte y pues impulsarlo, ¿no? O sea, como empoderar esta parte de la mujer en todos los espacios y también abrir estos espacios de reflexión y no solamente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sino en distintos fechas, ¿no? Entonces, pues también invitar a todas las mujeres que nos ven, no solamente en el ámbito de la ciencia, sino a participar pues en ese tipo de espacios que a veces nos da miedo o nervios o que son temas polémicos, pero son temas muy necesarios, ¿no? Entonces, creo que asumo esta parte importante y pues a tener esta parte de solidaridad entre nosotros las mujeres, ¿no? Esta hermandad y pues para eliminar todo este tipo de formas de opresión e injusticia que se tienen en el género femenino. Esa sería mi aportación. Muchas gracias, chicas. Sí, así es. El cambio está en nosotros mismos, en nosotros, en nuestras acciones, en lo que hacemos para contribuir a la sociedad. Y sobre todo podemos informarnos a través de estos espacios, a través de muchos libros, artículos que han surgido actualmente y que nos permiten conocer el por qué se hacen las marchas, el por qué tanta la revolución, el por qué surge este tipo de manifestación. Todo tiene un propósito. Entonces, conocer cada uno de ellos, informarnos, nos ayuda a comprender y a poder ser parte de ellos y fortalecerlos. Así que invitamos a todas las mujeres también a que sean parte de ello, a estudiar, a motivarse, a aprender, a no quedarse calladas. Siempre hay que decir las palabras, hay que expresar y siempre como una hermandad entre mujeres apoyarnos la una a la otra. Esas son pequeñas acciones que hacen grandes cosas. Bueno, sin más por el momento, quisiera saber si tenemos aquí una reflexión de Giselle. Nuestra compañera Giselle dice, yo pienso que es importante que nos replanteemos la idea de las carreras para hombres y las carreras para mujeres. Aún en estos tiempos es muy común ver, por ejemplo, que en las carreras de ciencias e ingenierías, sobre todo, abundan los grupos constituidos mayormente por hombres. Y cuando hay mujeres se suele desvalorizar sus capacidades o su trabajo en cualquiera de las áreas del conocimiento, por cosas tan superficiales como vestirse, maquillaje,
o si su cabello nos da de qué hablar, entre otras frases. Y aún se tiende a creer que la mujer puede aportar muy poco, o que si decide estudiar dentro de un campo catalogado como masculino, no se toma en serio o es objetivo, como ya mencionaban, de discriminación, acoso o violencia. Un caso que lo que ejemplifica es lo que aconteció en Mexicali hace unos días con el médico profesor de la universidad que fue señalado por acoso por muchas mujeres, tanto en su carácter de pacientes como de estudiantes. Así es. Pues, ¿alguien más, chicos? Ya para que no se nos vaya el tiempo, ¿quiere aportar alguna reflexión, alguna conclusión, idea, lo que se les haya, lo que les quede o algo que quiera enriquecer? ¿En Facebook no tenemos comentarios? No, no tenemos en este momento. Ok. Yo quisiera aquí resaltar la importancia de que esta última pregunta sobre qué podemos hacer para contribuir, lo construyamos entre todos, ¿no? Creo que lo que yo más he aprendido lo he escuchado en este tipo de pláticas, lo he escuchado de otras mujeres, no, sí leyendo, pero más en conversaciones, en este tipo de espacios. Entonces, y no solo a las ponentes que mencionan su postura, sino las mismas participantes que hablan al respecto, y creo que eso es una tarea también que nos tenemos que llevar todos, el construir juntos las respuestas, sí, siempre mirando hacia estos referentes teóricos, ¿verdad? Pero también, como ya se preguntaba, ¿qué podemos hacer desde nuestro contexto inmediato, desde nuestra vida familiar, nuestra vida escolar, laboral, etcétera? ¿Qué podemos hacer para contribuir? Tenemos en Facebook un comentario de Marisa Conde y dice: podemos cambiar esta situación desde el seno familiar en la educación de nuestros hijos, donde el significado de género implica igualdad de respeto y oportunidades. Solo así se puede cambiar la perspectiva de equidad, dejar de educar a nuestras hijas de que su papel se limita a ser solo madres de familia. Cada una debe luchar desde su trinchera por dicha igualdad. Y además, Shami Shan les agradece, dice que le parece súper relevante que las nuevas generaciones se impliquen en la creación de espacios informales, no formales o formales de empoderamiento de la mujer. Sin duda, este conversatorio es un buen ejemplo de cómo se están movilizando todos estos saberes que están ahí en el limbo. Felicidades. Y por el momento es todo. Muchas gracias a las dos participantes. Verdaderamente es muy enriquecedor escuchar sus comentarios. Como les había dicho mi compañera Sara, es a través de este tipo de conversaciones, de experiencias que tienen otras mujeres, otras personas, otros hombres también, que hacen que podamos comprender más y poder hacer más y ponernos en los zapatos del otro. Entonces, pues si ya no hay ninguna aportación, ¿alguna de ustedes, compañeras, quiere decir o ya damos para finalizar este conversatorio? ¿Alguien más, antes de cerrar, le gustaría comentar algo? ¿Les gustaría dar su reflexión? No, no tenemos participaciones. Si ustedes ya están cerrando, me gustaría entonces proceder a la entrega de las constancias, y si no, pues si ustedes todavía tienen un tiempecito para concluir, adelante. Ok, solamente para agradecer a cada uno de ustedes, las personas que estuvieron presentes aquí, observando, escuchando, analizando, complementando, enriqueciendo más esta charla, y sobre todo a directivos, coordinador, a equipo técnico que estuvieron dándonos el apoyo para poder llevar a cabo esta mesa de discusión. Asimismo, agradecer a mis compañeras Sara y Brianda por este gran aporte que han hecho, porque juntas han construido algo que puede contribuir y ayudar a la sociedad. Pues les agradecemos mucho por su tiempo, por el espacio, y pues esperamos que este tipo de actividades sean una apertura para seguir contribuyendo y dando lugar a más espacios así. Por nuestra parte sería todo, y les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Brianda, Ailín y Sara,
Y la constancia dice lo siguiente: Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, otorgan la presente constancia a la licenciada Brianda García Guerrero por haber organizado y participado como expositora en el conversatorio Contribuciones de las Mujeres en la Ciencia, reflexiones de estudiantes de la maestría en Ciencias Educativas en el marco del Día de la Mujer. Igual a la licenciada Sara Aguirre Ortiz y a la licenciada Ailín Mayoral Zúñiga. Muchas gracias a todas. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Muy bien. ¿Podemos dejar de compartir en Facebook para la foto, por favor? Listo, doctora. Muchísimas gracias. Muy bien, pues quienes están